Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer volver a tenerlas aquí en la 7ª sesión ya del Seminario de Cultura, Arte y Género, Seminario Permanente de Investigación para otras historias posibles. Y en concreto hoy tenemos el placer de contar con Gloria Cortés Aliaga, que es conservadora del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile. Gloria, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes, buenos días, ¿no? Porque en Chile son las 11 de la mañana, si no hago mal la cuenta. Así que muchísimas gracias. Es una lástima que no podamos tenerte presencialmente con nosotras, pero bueno, sabemos que los viajes transatlánticos algunas veces son más complicados, ¿no? Y no siempre hay esta posibilidad de moverse rápidamente de un sitio a otro, con lo cual muchísimas gracias por estar aquí y conectarte, que sé que también tenías una agenda muy complicada estos días, así que es un placer poder tenerte y que nos hables esta tarde de Laura Rodich, que también tú y yo a lo largo de estos años venimos comentando en varias ocasiones, ¿no? Así que muchísimas gracias. La presentación más detallada de tu currículum la va a hacer Álvaro del Fresno, que es coordinador del Seminario de Cultura, Arte y Género, y simplemente recordarnos que este seminario de Cultura, Arte y Género se enmarca dentro del proyecto financiado por el Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres, Artistas Transatlánticas, Identidades y Producciones entre España y América Latina en el siglo XX desde la perspectiva feminista. Y bueno, es un placer que, como ya he dicho, puedas estar aquí esta tarde y que podamos proseguir con estas sesiones que ya vienen siendo varias y que esperamos que puedan prolongarse a lo largo también del curso que viene, quizás con el marco de otro proyecto más amplio en el que Gloria probablemente también participe, pero bueno, eso todo se andará poco a poco. Así que nada, muchísimas gracias y os dejo con Álvaro. El debate luego lo recopilará de alguna manera Irene Barreno, será la encargada de dirigir el debate, así que luego más tarde os dejo también con él. Muchísimas gracias a todas las personas que están también asistiendo de forma online y las que tenemos aquí presencialmente, que verán la sesión esta tarde. Gracias a todas. Bien. Gracias, Carmen, por la introducción. Y nada, buenas tardes, buenos días, Gloria. Comienzo a introducir a Gloria Cortés Aliaga. Es historiadora feminista del arte y magíster en historia del arte. Actualmente es curadora del Museo Nacional de Bellas Artes. Fue académica en programas de posgrado sobre curaduría crítica de la Universidad Adolfo Ibáñez y del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Se especializa en temas de arte chileno y latinoamericano, fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Es autora de Modernas, Historia de Mujeres en el Arte Chileno, 1900-1950, y coordinadora de investigación del proyecto Monvoisin en América. Catalogación razonada de la obra de Auguste Raymond Quinsac, Monvoisin y sus discípulos. Curadora de exposiciones como Violeta y sus contemporáneos. Es curadora del Museo Nacional de Bellas Artes y ha realizado exposiciones como Enclave masculino, Destacos, Prácticas artísticas femeninas, Metamorfosis, capítulo chileno del National Women in the Arts. Yo soy mi propia musa, pintoras latinoamericanas entre guerras, 1919-1939. Y Laura Rodich, Lo que el alma hace al cuerpo, el artista hace al pueblo, de 2020. En la actualidad se especializa en estudios con perspectiva de género y feminismos, configuración de la modernidad en Chile y sus alcances socioculturales de las políticas visuales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer poder compartir con ustedes el día de hoy. Lamentablemente a nivel virtual, que más quisiera que poder estar presencialmente con ustedes. Estoy en el museo, verán pasar mis compañeras y compañeros por detrás, pido disculpas por eso, pero era el único momento disponible para poder conversar con ustedes y presentarles a esta artista maravillosa, nacida en Chile y que de algún modo conecta con algunas historias con España. Voy a compartir la pantalla para que podamos comenzar la presentación. Educadora, docente y maestra rural, promotora de exposiciones infantiles, ilustradora y fundadora del área de educación en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde trabajó hasta sus últimos días, Laura Rodich fue parte del proyecto modernizador del sistema educativo, tanto en Chile como en el México postrevolucionario. Militante del Partido Comunista, simpatizante de la causa mapuche, antifranquista, activista feminista, Laura Rodich fue también una comprometida agente del cambio social de su época. Su agenciamiento político
En todo su quehacer se resume en el mensaje que envía a Gabriela Mistral en 1945, luego que recibiera el Premio Nobel de Literatura. Lo que el alma hace por su cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo, frase que dio nombre a la exposición que se realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile el año 2020. Aunque oficialmente su parte de nacimiento la consigna en la ciudad de los Andes en 1901, la investigadora de la Universidad de Arizona, Elizabeth Orán, ha establecido su natalicio en 1896, fecha en que aparece inscrita en las parroquias como Laura Sarro, de padre desconocido e hija de la modista de 22 años, Tránsito Pizarro. 6 años después, en 1902, Tránsito contrae matrimonio con el joven farmacéutico Alejandro Rodig, quien la artista adopta el apellido. Desde esa fecha, Laura Rodig se traslada con su familia a la ciudad de Santiago de Chile, donde su padre muere de tifus en 1913. No había hombre en la familia, escribe Marta Vergara, periodista feminista y amiga del artista, solo la criatura con su madre, desvalida total de los dones de este mundo. Ese mismo año, el diplomático Felipe Iñiguez la apadrina permitiéndole ingresar a la Escuela de Bellas Artes, donde fue alumna del escultor Virginio Arias. Y cito: el prodigio de las artes menores estuvo en que a partir de los 12 años comenzó a traer con qué parar la olla. Parar la olla es un dicho en Chile que tiene que ver con sobrevivir, ¿no? Con el alimento. Confeccionándolos en serie, les asignaban los padres de la patria u otros héroes la función colaboradora de darles de comer en el hogar. De espíritu rebelde, la artista fue expulsada de la escuela por su desacato a las normas académicas, además de ridiculizar a su maestro mediante caricaturas que circulaban en los talleres. Pronto debió ser reincorporada a pedido de profesores y alumnos, quienes la destacaron como uno de los talentos más prodigiosos del grupo. Fue entonces que esta alumna indócil de personalidad performática fue llevada ante Fernando Álvarez de Sotomayor, figura que ustedes deben conocer muy bien, entonces director de la Escuela de Bellas Artes en Chile, quien ordenó en vista de las inequívocas pruebas de actitud de esta chiquilla que se dejase trabajar a su gusto. Las primeras exposiciones en las que participa el artista datan de 1913 en el Salón Oficial, donde presenta un busto femenino. En 1914 obtiene su primera medalla y en 1916 exhibe un busto dedicado a Tórtola Valencia, la bailarina y coreógrafa española exponente de la danza artística libre que visitaba Chile por primera vez ese mismo año. En 1915 o 1916 también realiza un busto de su amiga la pintora Judith Alpil, quien también la retrata en 2 ocasiones, dando cuenta de las prácticas artísticas del taller al interior de las relaciones femeninas. En 1916, Laura Rodig participa en la Sociedad Artística Femenina y en los talleres de pintura del Club de Señoras, exhibiendo en la muestra organizada por la sociedad, donde es considerada una artista, cito, de extraordinario talento y que es toda una promesa para el arte patrio. Ese mismo año realiza otra exposición junto a su amiga la pintora Luisa Fernández en los salones del diario El Mercurio, donde se señala nuevamente que su porvenir artístico es toda una esperanza. Tanto la Sociedad Artística Femenina como el Club de Señoras fueron espacios organizados por las mujeres de la alta burguesía chilena que permitieron el encuentro y la autogestión femenina en torno al arte y la cultura, así como también promovieron la discusión y el debate sobre los derechos económicos, civiles y sociales de las mujeres. El primero estaba encabezado por la pintora Dora Cuerno Fonsalida, quien había acogido a Rodig a su ingreso a la escuela y probablemente apoyó en la circulación de su obra al interior de las instancias promovidas por la sociedad. La red de mujeres establecida por esta generación permitió no solo el cruce e intercambio intelectual femenino, sino también la posibilidad de tensionar las convenciones de la dimensión doméstica con la vida pública a través de la construcción de un espacio autónomo de creación y reflexión sobre la subjetividad femenina. Laura Rodig conoce a Gabriela Mistral en 1916 o en 1915 en Coquimbo, Los Andes, donde fue reclutada por la poeta como asistente mensajera, aunque pronto establecieron una relación sentimental que duró hasta aproximadamente 1925. Por
Por petición de Pedro Aguirre Cerda, entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública, ambos emprendieron el viaje a escuelas rurales, siendo Punta Arenas, la ciudad más austral de Chile, la primera de ellas en 1918, donde Mistral asumió la dirección del Liceo de Niñas para su reestructuración, viajando acompañada no solo de Roddick, sino también de las profesoras Grimanesa Ramírez, Sara Ureta, Sara Perrín, entre otras maestras. En 1922, Gabriela Mistral fue invitada a México para incorporarse al proyecto educativo de las misiones culturales llevadas a cabo por el secretario de Educación, José Vasconcelos, viajando acompañada de Laura Roddick como su secretaria, quien vemos en esta fotografía. El viaje a México sitúa a ambas mujeres en un escenario de intercambio de relaciones intelectuales diversas y nuevas amistades, entre las que se encuentra la maestra Palma Guillén, que también vemos en la fotografía, quien ocuparía un espacio de intimidad durante 10 años en la vida de Gabriela Mistral y de Juan Miguel Godoy o Yin, el niño sobrino que Mistral cuidaría como un hijo y que Guillén atendería como una segunda madre y tutora. La aparición de Guillén en la vida de ambas mujeres fue detonante de la separación de Roddick y Mistral en 1925, aunque nos encontramos a las tres viajando juntas en 1928 en el 12º Congreso de la Federación Internacional Universitaria realizada en España y brevemente en 1938 en el alero de la Alianza de Intelectuales. Gabriela fue para Laura su primer amor, a esa edad en que el amor no tiene nombre, cara ni sexo. Fue la primera ternura y el primer hogar fue además la poesía. Escribió nuevamente Marta Vergara sobre la relación establecida entre Mistral y Roddick. Se acurrucaba a sus pies, continúa, y se dormía como un animalito soplando su bienestar. A pesar de haber tenido otras parejas sentimentales, entre las que se encuentran Consuelo Lemataille, una chilena divorciada residente en París, el impacto de Mistral en la vida de Laura Roddick fue profundo. Una flecha que atravesó toda mi existencia, según ella misma escribe en 1952. La relación entre ambas mujeres quedó consignada en numerosas cartas, escritos, poemas y cuadernos que intentan reconstruir la biografía de Mistral. En 1924, Laura Roddick se traslada a Estados Unidos y en junio de ese año viaja a España, probablemente a instancias de Marta Vergara y aparentemente en compañía aún de Gabriela Mistral, según se consigna en nota enviada por el encargado de negocios de España, Francisco San Cristóbal Jarpa, a la Cancillería chilena. Probablemente también Mistral la conecta con las redes femeninas como María Maestu, cofundadora y primera presidenta del Liceo Club Femenino en Madrid, y la pintora Maruja Mayo. Posteriormente ambas mujeres se exiliarían en Argentina durante la Guerra Civil Española gracias a la ayuda de Gabriela Mistral y de Victorio Campo. En Madrid, Roddick expone en la Casa Nancy su serie Tipos Mexicanos, un grupo de obras realizadas en materiales precarios pero de significativo valor político. Tanta humanidad tienen las esculturas de Laura Roddick que más de una vez, al considerarla, antojábaseme experimentar la primera sensación que si estuviera mirando a una persona que ignorase mi presencia y la sorprendiera orando, llorando por Recoleta en íntimo pensamiento, olvidada de lo externo que la rodeara y entregada por completo a la propia emoción, escribía Beatriz Galindo en blanco y negro en 1925. El éxito logrado con la exposición, confirmado en los sucesivos por el numerosísimo selecto público que ha desfilado por ella, fue también visitada por la infanta doña Isabel, quien, cito, se mostró gratamente sorprendida con las obras expuestas y felicitó con efusión a su autora, según consigna ABC en 1924. Este éxito tuvo por resultado la adquisición de la obra India Mexicana por la Junta del Patronato del Museo de Arte Moderno de Madrid, o el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, entonces dirigido por el escultor Mariano Belliu, convirtiéndose en la primera latinoamericana en ingresar a dicha colección, según consigna nuevamente el ABC. El propio Belliu escribe en carta a la escultora y le informa sobre la noticia. Distinguida amiga y colega, hace unos días presenté al patronato del Museo Nacional de Arte Moderno la propuesta de adquisición de su hermosa obra India Mexicana y tengo una verdadera satisfacción en comunicarle que, haciendo justicia al mérito de la misma,
no obstante prohibir el reglamento de la adquisición de obras que no estén ejecutadas en materia definitiva, se hizo una excepción con la suya, proponiéndola por unanimidad. Más adelante remata, pudiendo asegurarle de lo que conozco en escultura ejecutada por manos femeninas, sus obras son las que más me han impresionado. Es tanta la expresión que da a sus creaciones que algunos momentos hace pensar si la forma exterior no es lo más esencial en la escultura. Junto a la escultura, Rodin exhibe también el conjunto de dibujos y pinturas de agrio sabor de estampa popular, realizadas con cito, gracia y con valor idéntico a los que pudiera comunicar hoy un primitivo en las escenas como política, en las que vemos atrás que se reprodujeron o se pudieron remontar después de 94 años en las salas del Museo Nacional de Bellas Artes. El crítico de arte José Francés escribe también en El año artístico: sus figuras de India melancólicas y reflexivas retrotraen, precisamente por la sinceridad expresiva que las dio forma estatuaria, reminiscencias y atisbos del arte oriental. Por su parte, y finalmente, Francisco Alcántara, director de la Escuela de Cerámica, escribe también en el diario El Sol: al encararse con la labor de la señorita Rodin, lo primero que se ocurre es que el artista ha debido vivir por largas temporadas en algún centro europeo de los más saturados de intelectualismo y de exaltada idealidad libresca. Pues nada de eso. La obra de Laura sí que es de una modernidad avanzadísima. Es el triunfo del espíritu depurado, hasta el extremo de una cierta fruición panteísta, un tanto astral, pero sentida y expresada por el escultor europeo. Y culmina señalando: los modelos que están en América, ¿cómo podrían estar representados aquí tan realistas, tan apasionadamente vivos, si sus imágenes no residieran íntegras en la fantasía de esta mujer? Además de India mexicana, Rodin habría dejado otra escultura, Mujer Doliente, que habría donado la residencia de estudiantes de Madrid, pero de la cual no hemos logrado encontrar ninguna huella. La presencia de Rodin coincidió también con la estadía de otros artistas latinoamericanos en Europa relacionados con imaginario, formas y construcción de filosofías indigenistas, como las peruanas Elena Iscue y Carmen Saco, la mexicana Lola Cueto y el argentino José Antonio Terry, entre otros, que ofrecían figuras, cito, de indios, miradas con la austera contemplación del arte, su fatal tristeza, interpretadas de harto diferente modo, pero con un fondo común de melancolía ancestral. Estas estéticas otras seducían a las audiencias europeas al mismo tiempo que cuestionaban las bases del canon occidental, introduciendo cuestiones como la identidad y las relaciones de poder imperialistas sobre los territorios americanos. En 1927, Laura Rodin se traslada a París, donde convive con Marta Vergara y donde conoce a Lola Cueto, la artista mexicana, y a su marido, el escultor Germán Cueto. El año 28 exhibe la escena mexicana Las Fuentes y Mujeres en el Salón de Otoño, siendo ampliamente reconocida por el éxito de la obra. La revista chilena Zigzag reprodujo en sus páginas la crítica publicada por el suplemento artístico Le Figaro, donde se señala respecto de la obra que no se sabe qué alabar más, si el poder de sus actitudes o el calor de sus colores. Nuevamente, Blanco y Negro publica sobre la obra de Rodin en palabras de Margarita Nelken esta vez: obra de amor también la de esta escultora, amor a los indios de su tierra natal, a su fisonomía, a su porte, a sus vestimentas y sus costumbres, un amor de planta que siente su tierra por raíces profundas, indesarraigables, y que siente venirle de muy hondo a la savia que la nutre. En esta fecha ya se encontraba junto a Consuelo Lemetaille, quien dejó en sus cartas a Ana Melissa Graf una descripción detallada de la ejecución de la obra en París, en investigación que ha llevado a cabo la historiadora Claudia Cabello Espur. En 1930, el Comité Franco-Americano anuncia la exposición de objetos autóctonos de Chile y pintura popular de Laura Rodin en la Maison des Nations Américaines, donde asistieron todo el cuerpo diplomático de las naciones americanas, diplomáticos de Francia, duques, marqueses, periodistas, según consigna el Journal des Nations Américaines,
en diciembre de 1931. La colección, definida como etnográfica de arte popular, fue donada posteriormente al Museo del Trocadero. La muestra fue comisariada por Madame Monteiro de Leiva, comisionada por el gobierno chileno para la exposición de Sevilla, donde Rodin fue acreedora de una medalla por una figura de araucana de paradero desconocido. En 1930, Miguel, creo que tu micrófono está abierto y estamos escuchando tu conversación. Gracias. En 1930 participa también en la primera exposición del Grupo Latinoamericano de París, realizada en la Galería SAC, proyecto liderado por el pintor uruguayo Joaquín Torres García, y que intentó instalar en Europa una mirada decolonizadora sobre el arte latinoamericano. El escritor Hugo Barbagelata escribe en el dossier de la exposición: estos artistas provenientes de los países más lejanos de la joven América y pertenecientes a las escuelas más diversas tienen cada uno su personalidad, y varios de ellos están influenciados por lo más alto y lo más original de estas civilizaciones precolombinas tan poco conocidas todavía en Europa y a menudo tan caprichosamente interpretadas. En la exposición también participaron Pedro Figari de Argentina, Raquel Forner también de Argentina, Agustín Lazo de México, José Clemente Orozco y Diego Rivera, Lola Cueto, todos ellos de México, Carlos Mérida de Guatemala y otros 13 pintores y escultores, considerándose la primera exposición de arte latinoamericano con vocación moderna. En su retorno a Chile, Rodin comienza la implementación de talleres para niñas y niños, un taller de alegría de libertad, como ella misma lo describe en el diario El Magallanes, de la ciudad homónimo en el extremo sur de Chile. En 1953 se traslada a la única pequeña escuela de hijos de pescadores en el archipiélago de Juan Fernández, también en el extremo sur, y es en la isla Robinson Crusoe donde realiza un nuevo mural junto a niños y niñas de 6 a 14 años, publicado posteriormente en la revista de arte. Aquellos niños me sustentan y en sus hogares encuentro cariñosa lumbre, señala en esa oportunidad. En la misma línea publica su texto Los niños nos enseñan, donde sintetiza su visión sobre la importancia del arte en la infancia. Bajo este postulado realiza varias exposiciones de arte infantil para, y cito, niños abandonados, errantes, algunos expulsados de las escuelas, donde habían constituido graves problemas. Muchachitas con hermanitos más pequeños en brazos y todos deseando estudiar, trabajar y vivir en la escuela. Un ejemplo de ello es la muestra de pintura realizada por niños mexicanos en apoyo a los niños españoles víctimas de la Guerra Civil, llevada a cabo en 1937 en el Teatro Recoleta. Ese mismo año realiza la exposición Niños Pintores en el Museo Nacional de Bellas Artes, que se repite los años 1938, 1955 y 1969, esta última en el marco de la exposición de Susana Miró, que se realiza en el Museo de Arte Contemporáneo. En esa misma línea, desde 1959 comienza a trabajar en la formación de monitoras y profesoras guías para museos, siendo comisionada en 1966 para coordinar esta labor en el Museo Nacional de Bellas Artes, junto a un grupo de maestras adherentes al arte social y popular. Militante del Partido Comunista, el agenciamiento político de Laura Rodin se inicia tempranamente, siendo testigo de los movimientos obreros y los cambios sociales. Laura Rodin milita activamente en el movimiento por la emancipación de las mujeres de Chile, el MEMCH, un órgano feminista de vital importancia para el voto femenino, el derecho a la lactancia materna de las obreras, el aborto y el problema de la mortalidad infantil. Las menchistas fueron perseguidas, vigiladas e incluso torturadas, por lo que debieron buscar diversas estrategias para la reunión y la militancia, como los talleres de dibujo o acciones artísticas que realizara Rodin para pintar algunos paisajes y usar cualquier pretexto para ocultar acciones propagandistas direccionadas a sindicatos e instituciones femeninas, especialmente campesinas. Dichas acciones y persecuciones políticas quedaron consignadas en los documentos del Servicio de Investigaciones alojados en el fondo del Ministerio del Interior
como esta ficha en donde se consigna Laura Rodig como Roding, un funcionario a sueldo de Moscú, junto a Marta Vergara, la escritora revolucionaria. Definidas por la cultura de la paz, las menchistas se asociaron con diversas organizaciones internacionales como el Comité Mundial de Mujeres Antifascistas, la Comisión Interamericana de Mujeres o la Conferencia Popular por la Paz de América. Organizaron actividades artísticas en apoyo a las mujeres españolas, como el acto recién mencionado del Teatro Recoleta o la exposición de numerosos cuadros de Laura Rodig, acompañados por dibujos realizados por niños chilenos y mexicanos, cuya venta iría en beneficio de los niños españoles. La muestra, programada en 1937, coincidiendo con la exposición de arte infantil que realizara la artista en el Museo Nacional de Bellas Artes, fue organizada por un grupo de mujeres del Comité Pro Niños Españoles, presidido por Amparo Mon. Laura Rodig también había diseñado en 1936 la imagen característica del MEMS, representando a una mujer obrera sosteniendo a un hijo en uno de sus brazos y una bandera en el otro, y que luego se convertiría en el estandarte oficial del movimiento. Como parte de las labores de propaganda a cargo de dibujantes y periodistas, el estandarte fue rápidamente solicitado por los comités locales del norte y sur de Chile. Desde el año 2018, la joven Carolina Leira incorporó la imagen de Rodig al nuevo ícono de la oleada feminista chilena, uniendo dos momentos de las luchas por los derechos de las mujeres. Laura Rodig murió en 1972, víctima de severas hemorragias y negándose a ser tratada médicamente. Yo moriré de error de imprenta, fue la frase que sus amigos señalaron como un presagio, acabando con la vida de una de las mujeres que representó más vehementemente la lucha por los derechos sociales y puso su arte a disposición de la organización política. Muchas gracias.